Basta un año de meditación perseverante o incluso medio para darnos cuenta de que se puede vivir de otra forma. La meditación nos concentra y nos devuelve a casa. Gracias a la meditación ha descubierto que no hay yo y mundo, sino que mundo y yo son la misma cosa. Toda una declaración de intenciones para darle las buenas noches a Pablo Dors. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bienvenida a 8 Magazine, a este territorio fértil para la cultura, y de cultura tenemos a alguien aquí que en esta noche sabe mucho. Biografía del silencio, ¿no? Importante el silencio y importante la meditación. ¿Cuáles son las principales ventajas de la meditación? La principal ventaja de la meditación es que te devuelve a tu centro. Normalmente estamos dispersos, estamos en mil cosas, y la meditación nos ayuda, es un peregrinaje hacia nuestro propio interior. Suelo poner el ejemplo del compás. Si un compás tiene la aguja bien pinchada, el otro polo del compás hará círculos hermosos y perfectos, y por el contrario, si esa aguja no está bien pinchada, los dibujos serán deslavazados, y así nosotros, si estamos en nuestro centro, lo que hagamos estará bien hecho, y de lo contrario, pues no sabremos bien lo que estamos haciendo. Pablo, toda una declaración de intenciones que ha calado hondo en los lectores. Ya vais por la 19ª edición de la biografía del silencio, y me hacía gracia porque esta mañana cuando te leía me pasa exactamente lo mismo cuando comienzo a meditar. Te sientas, te sientes a gusto, la espalda te pesa, los hombros te pesan. Tu pensamiento, cuando no quiere pensar en nada, es cuando recibe toda la información que a lo mejor en otros momentos que necesitas no viene. Hay que prepararse para meditar, ¿no? Y para concentrarse. Sí. Hay que concentrarse para concentrarse. Bueno, entiendo por meditación no tanto reflexión, que ha sido nuestra concepción en Occidente, cuanto por silenciamiento, ¿no? Estamos normalmente bombardeados por todo tipo de imágenes, sonidos y palabras. Entonces necesitamos crear espacios y tiempos para que esas palabras, imágenes y sonidos nos construyan, no nos destruyan, y eso es justamente el espacio de silenciamiento. Palabras, imágenes y sonidos que a lo mejor puedes catalogar de ruido. Claro que sí. Tantas veces, si no hay ese espacio de digestión, que es el silencio, pues no nos construyen, sino que nos destruyen, ¿no? Y bueno, en realidad la meditación es algo muy sencillo, pero lo hemos hecho muy complejo, porque estamos permanentemente fuera de nosotros mismos, y por tanto hacer la aventura de estar dentro de nosotros mismos nos produce terror. Entonces, bueno, pues en Biografía del Silencio lo que hago es relatar mi experiencia de atravesar ese terror y de ver que merece la pena, porque por encima, más allá de esas oscuridades que podemos encontrar, hay, podríamos decir, un jardín del Edén interior. Tenemos miedo al silencio, ¿por qué? Sencillamente porque no nos gusta. Por ejemplo, ahora Pablo, tú y yo nos callamos, sí, y la gente se pregunta en casa, ¿qué pasa? ¿Algo no va bien? ¿Por qué el silencio? Hombre, en un medio de comunicación, en la radio es algo terrorífico. En la radio es que les pasa, en la televisión todavía puede ser que nos estemos mirando y ya hay una comunicación. ¿Por qué tenemos este terror a estar en silencio? Pues porque el silencio abre el espacio de la autenticidad, y normalmente nos movemos en un espacio, no diría yo de ficción, pero sí de cierta impostura, de ciertos roles, de ciertos personajes, y entonces en esos personajes nos sentimos más o menos a gusto, pero el silencio nos devuelve al territorio de la autenticidad, y eso, como es un territorio poco frecuentado, por no decir inexplorado, pues nos pone un poco nerviosos. Esto pasa lo mismo que cuando le dicen a alguien sé tú mismo, ¿no? Exacto. En definitiva, no es fácil ser uno mismo. ¿Quién soy yo? Es lo más difícil. Es lo más difícil, ¿no? Yo cuando hablamos de literatura, yo siempre suelo decir, lo difícil no es escribir, lo difícil es ser tú mismo. Si tú consigues ser tú mismo y escribes, lo que escribirás será interesante. Precisamente la meditación es el territorio del ser, y normalmente nos movemos en otros territorios, que es el del poder, el del tener y el del aparecer, que son sucedáneos del ser. Haces alusiones siempre a algo muy contundente, muy intenso, en tiempos en los que quizás está todo demasiado diluido. Bueno, quizás la intensidad es una de mis notas temperamentales o caracterológicas, y porque nuestro drama es que estamos fuera de la vida, pensamos que estamos viviendo cuando lo que se nos ofrece, y tantas veces vivimos es puro frenesí, pero no la vida misma, ¿no? La meditación es una escuela de atención y de escucha y de estar en la realidad. Si estoy hablando contigo y nada más, estoy presente, ¿no? Y si hacemos la aventura del presente, quizás también haremos la aventura de la presencia. Por eso pones concentra, con un guión. Bueno, es para subrayar la idea de que la meditación es un camino de unificación. Estamos dispersos y la meditación nos unifica.
Pablo, podría estar un largo tiempo, lo más normal sería que yo hubiera comenzado esta entrevista contigo, hablando de tu larga trayectoria, de todo lo que has escrito, de dónde estás, de todo lo que haces. Esa hubiera sido una entrevista normal, pero pienso que Pablo Dors ya está muy por encima de que yo vaya a contar a todo el mundo quién eres. Lo que sí que es muy sorprendente, cada frase que leemos sobre ti implica un momento de meditación a lo occidental, de reflexión, sobre todo momentos, ¿no?, cuando llegan las vacaciones y todo el mundo hace un montón de cosas y es cuando menos presente estamos en lo que realmente tendríamos que estar para luego poder desarrollar esta locura. Muchos prefieren coger las olas y otros prefieren sumar en calma, ¿no? Pues sí, yo suelo decir que hay dos maneras de acercarse a la realidad o de construir nuestra propia identidad. Uno es la suma, pensando que cuanto más añadamos experiencias, lecturas, viajes, pues vamos a poder construir nuestra identidad, y otros, por el contrario, generalmente no antes de los 40, descubrimos que hay otra estrategia que no es sumar, sino restar, ir quitando, ¿no?, tantas lecturas, tantos viajes, tantas experiencias, tantos contactos, para no ya construir identidad, sino descubrir lo que somos, ¿no? En esta trilogía del silencio, ¿cómo lo has querido distribuir el pensamiento? ¿Qué parcela de silencio le has dado a cada uno de estos 3 libros? Bueno, realmente tantas personas consideran que palabra y silencio son opuestos. Para mí son las dos caras de la misma moneda. Entonces, tanto El amigo del desierto, que fue el primer volumen de esta trilogía, como Biografía del silencio, el segundo, y El olvido de sí, el tercero, pues están escritos primero desde la experiencia mía del silenciamiento. De ahí nace la palabra, y lo que yo espero, me gustaría, es que generara también silencio en los lectores, ¿no? Es decir, que para mí el momento dorado o el sueño del escritor es cuando el lector cierra el libro y empieza a ensoñar y a hacer su propia aventura, ¿no? Porque la creación lo que tiene que hacer es despertar la propia creatividad, la propia vitalidad del lector, ¿no? En 2014 fundaste la Asociación Amigos del Desierto para profundizar y promover la meditación. ¿Qué es exactamente? Pues Amigos del Desierto tiene 2 años de existencia, es una red. Por tanto, no es un grupo, un movimiento, sino que es una red de meditadores, por tanto, personas interesadas en el silenciamiento, en la experiencia interior, creyentes y no creyentes. Si bien nosotros meditamos desde la cepa cristiana, por tanto, desde los padres y madres del desierto, que fue la primera corriente espiritual dentro del cristianismo. Y bueno, pues empezamos, como digo, hace 2 años, y se ha ido difundiendo, expandiendo mucho por toda España, y también ahora por algunos lugares de Europa, por Italia, Alemania. Sacerdote y escritor, ¿qué eres más, sacerdote que escritor, o escritor que sacerdote, o no tienes por qué ser más de una que de otra? En primer lugar, soy Pablo. Dors. Sí, y preguntar por escritor o sacerdote es tanto como preguntar por silencio o palabra. No son las dos caras de la misma moneda, así que prefiero el pack completo. Esta tarde has estado visitando los yacimientos de Atapuerca. ¿Qué te han parecido? Pues primero que el guía lo ha explicado espléndidamente, y eso es casi la condición número 1 para que realmente te pueda impactar, ¿no? Y realmente pues ver toda esa evolución de millones de años, ¿no?, del ser humano, pues te coloca en tu lugar, que es un lugar humilde y pequeño, y te suscita estupor y asombro. Pablo, un hombre que sin duda está hecho para la calidad. Ha sido todo un placer haberte tenido esta noche en 8 Magazine, todo un placer, imagino, para todos los burgaleses que han acudido al Museo de la Evolución Humana con este libro, Biografía del Silencio. Y bueno, teniendo ciertas pautas un poquito más claras, intentaremos en esta noche, también se lo propongo a todos los que nos están viendo, que se tomen esos 5 minutitos para mirar un poco hacia sí mismos, para buscar quiénes somos y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, y aislarnos un poco pues de todo el ruido que en la sociedad actual en la que vivimos, que cabe duda pues que nos vienen 20.000 estímulos y a veces no sabemos ni cómo poder concentrarnos en nosotros y poder, al final lo que intentamos es ser mejores, ¿no? Que nos haga ser mejor personas, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra invitación. Pablo, todo un placer.